En marzo de 2024, Perú le dio una vuelta de tuerca a su sistema político con una reforma constitucional que, la verdad, lo cambia casi todo en su poder legislativo. Es un rediseño en toda regla que va a afectar al equilibrio de poder y a cómo se gobierna el país. Así que vamos a meternos de lleno a ver qué significa todo esto. A ver, lo primero y más importante, el gran cambio es este. El Congreso peruano, que llevaba décadas con una sola cámara, de repente vuelve a tener dos. O sea, un Senado y una Cámara de Diputados. Y ojo, que esto no es solo añadir más escaños, es cambiar por completo la arquitectura del poder en el país. Venga, para que quede todo claro, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos la dimensión de este cambio. Luego, cómo es eso de pasar de una a dos cámaras. Después, las nuevas reglas del juego para los legisladores, qué pueden y qué no pueden hacer, cómo se reparten las tareas. Y por supuesto, acabaremos pensando en qué supone esto para el futuro. Empecemos por el principio. Ojo, que no estamos hablando de una ley cualquiera, ¿eh? Esto es una reforma de la Constitución y entrará en vigor en las próximas elecciones generales. La idea, según los que la han impulsado, es reestructurar el poder legislativo para mejorar la calidad de las leyes y el control político. Y aquí está el meollo de la cuestión. Perú deja atrás el sistema de Cámara única y vuelve a un sistema bicameral. En la práctica, esto quiere decir que el proceso de crear leyes ahora se va a dividir entre dos asambleas diferentes. Y bueno, aquí se ve perfectamente, ¿no? El cambio en el artículo 90 es súper directo. Se pasa de una Cámara única a una estructura con dos partes, el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos, es la definición literal de volver a la bicameralidad. Vale, ¿y esto en cifras qué significa? Pues el Congreso de antes tenía 130 miembros. Ahora el nuevo sistema tendrá como mínimo 130 diputados y, atentos, como mínimo 60 senadores. Así que, en total, el número de legisladores aumenta y se crean dos grupos representativos bien diferenciados. Claro, nueva estructura, nuevas reglas del juego, y uno de los cambios de los que más se ha hablado tiene que ver con la reelección y los requisitos para poder sentarse en uno de esos escaños. Básicamente, se define quién podrá formar parte de este nuevo Congreso. A ver, recordemos de dónde venimos. Hasta ahora lo que había era el famoso artículo 90A, que se aprobó allá por 2019. El texto era clarísimo, vamos, prohibía la reelección inmediata. Esta ha sido una de las reglas clave de la política peruana de los últimos años. Bueno, pues se acabó. Ese artículo ha desaparecido del mapa. Y este es el punto clave. La nueva reforma permite la reelección inmediata. Da igual si eres diputado o senador. Es un giro de 180 grados, un cambio radical respecto a lo que había antes. Fijaos porque aquí la tabla nos muestra algo muy interesante. Para ser diputado, la edad mínima se mantiene en 25 años, como antes. Pero para el Senado, el listón sube, y bastante. Se necesitarán 45 años cumplidos. O, como alternativa, haber sido antes congresista o diputado. Con esto se busca que el Senado sea una cámara con gente de más experiencia. Claro, ser legislador, pues tiene sus cosas. Por un lado, una serie de privilegios para poder hacer su trabajo, pero también, lógicamente, unas limitaciones muy claras para que no haya conflictos de interés. La reforma mantiene la idea general, pero con algunos matices nuevos. A ver, un concepto que siempre sale y que es clave es el de la inmunidad parlamentaria que se mantiene. ¿Qué es esto? Pues, en pocas palabras, que los senadores y diputados no pueden ser perseguidos por lo que digan o voten mientras ejercen su cargo. Es una protección para que haya libertad en el debate político, no una carta blanca para hacer lo que quieran. El trabajo del legislador, que quede claro, sigue siendo a tiempo completo y no se puede renunciar a él. Representan a todo el país, no solo a quien les votó. Y aquí viene una pequeña novedad, un detalle curioso. La reforma ahora permite explícitamente que puedan dar clases en la universidad, algo que antes estaba un poco en el aire. Y ahora sí, vamos a la pregunta del millón. Si tenemos dos cámaras, ¿cómo se reparten el trabajo? Pues la reforma lo deja bastante claro, dándole a cada cámara un papel muy específico tanto para crear leyes como para controlar al gobierno. Si nos fijamos en lo que va a hacer el Senado, vemos que su papel es, sobre todo, de revisión y de nombramientos importantes. Es como un segundo filtro. Revisa las leyes que le llegan de los diputados, elige a figuras clave del Estado, como los miembros del Tribunal Constitucional, ratifica tratados internacionales e incluso controla los viajes del presidente. Es, en esencia, un contrapeso. Y ese proceso de acusación es un ejemplo perfecto de cómo se reparten las tareas. Primero, la Cámara de Diputados actúa como la parte que investiga y acusa. Es la que inicia el proceso contra un alto funcionario. Pero luego la pelota pasa al tejado del Senado, que actúa como una especie de tribunal y tiene la última palabra para decidir si se le suspende, se le inhabilita o se le destituye.
Vale, y después de todo este repaso, llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo va a impactar este nuevo diseño en la gobernanza de Perú, en su estabilidad? Vamos a resumir los puntos más importantes para tener una visión de conjunto. Venga, vamos a resumir las 4 ideas clave que nos tenemos que llevar de esta reforma. Primero, vuelve la bicameralidad, 2 cámaras, Senado y diputados, que se reparten el poder. Segundo, vuelve la reelección, así que se acaba la prohibición de antes. Tercero, nuevos requisitos, con una barrera de edad y experiencia más alta para ser senador. Y por último, una división de poderes muy clara. Una cámara propone y acusa y la otra revisa y juzga. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. Sobre el papel, la idea de la reforma es crear más filtros, fomentar la especialización y la carrera política. Pero, ¿se traducirá esto en mayor estabilidad y mejores leyes o podría generar nuevos bloqueos y conflictos? Pues esa es una respuesta que solo el tiempo nos dará cuando este nuevo Congreso empiece a funcionar.